Hola a todos, gracias por estar acá. Un gusto, de verdad, poder hablar con ustedes, poder mostrarles un poquito lo que ha sido un trabajo total de unos 6, 7 años de investigación, un trabajo que ha sido un espacio también de innovación, un espacio también de crear conciencia, una responsabilidad también en la triple sostenibilidad. Una sostenibilidad enfocada directamente en mejorar el ambiente para mejorar la sociedad y con ello tener una mejoría económica. El día de hoy vamos a hablar de la optimización de costos, vamos a hablar de cómo el biochar puede mejorar la rentabilidad de los cultivos, la rentabilidad de las cosechas y así poder tener unas aplicaciones reales y efectivas mediante el uso de biochar en los cultivos. Okay. Un poquito de lo que va a ser la conferencia, toda esta charla. Vamos a hablar de temas muy álgidos, temas muy cruciales, muy importantes, que al día de hoy nos atañen como caficultores, como comercializadores y al mismo tiempo como productores de biochar. Vamos a hablar también de cómo está este tema de los beneficios ambientales, esta responsabilidad ambiental, las aplicaciones en cultivos, todo el tema en varietales, todo el tema también de las estrategias de optimización para utilizar adecuadamente el biochar en nuestros suelos y a partir de ahí tener un impacto económico positivo para cada uno de los productores. El biochar a lo largo de la historia ha sido contemplado como un reinvento, una reinnovación, y es común encontrar en la literatura que el biochar ya había sido producido, ya el biochar ya había sido implementado por las comunidades indígenas del Amazonas. Todo lo que conocemos como Terra Petra viene de este escenario. Es ahí donde comenzamos a encontrar que el biochar tiene unos beneficios claves como la retención de nutrientes, por otro lado la retención de humedad. Esto hace de que el suelo pueda mantener una estabilidad edáfica para así poder sostener cultivos y no solo cultivos, también sostener bosques, al mismo sostener selva, como lo encontramos en el Amazonas, ¿sí? Esta investigación que yo he llevado a lo largo de estos 7 años ha sido un devenir de la academia. Yo soy investigador, yo tengo proyectos de investigación, publicaciones, pero es el punto en el cual poder dejar algo y materializar algo en la vida real. Poder salirnos del PDF, salirnos del artículo y poder generar un verdadero impacto y un cambio en lo que hoy nos atañe como cultivadores, como comercializadores, y es la responsabilidad y la sostenibilidad ambiental. A partir de aquí, bueno, comenzamos un pequeño overview de lo que es el biochar. Biochar, un producto, un carbón que nace de la pirólisis de biomasa. ¿Biomasa qué es? Biomasa son todos los restos de madera, de poda, de hojas, restos orgánicos que puedan ser sometidos a una alta temperatura. Como podemos observar, los beneficios claves: retención de humedad, estabilidad del pH, al mismo tiempo la retención de nutrientes. ¿Y esto qué beneficio nos muestra? Es la gran pregunta. ¿Yo para qué aplico biochar en mis suelos? ¿Yo para qué lo utilizo? ¿Qué voy a recibir a cambio de esta innovación, de este proceso? Vemos cómo es el proceso para la producción de biochar, proceso que yo he utilizado, mi metodología, y la vamos a ir definiendo paso a paso. Dentro de los beneficios ambientales del biochar observamos, y es clave tener en cuenta, cómo está el secuestro de carbono en suelo. ¿Qué pasa? Hay dos formas de poder recolectar, hay dos formas de poder fijar el carbono en el suelo, y son directamente en la aplicación de carbono, directo por la aplicación, y por el intercambio estequiométrico que esto maneja. Es decir, yo puedo tomar el CO2 de la atmósfera y fijarlo en suelo por la misma aplicación, ya sea por el crecimiento de la planta, ya sea por el mismo intercambio catiónico que tiene el biochar con los demás elementos que nos encontramos en suelo. Esto significa directamente una reducción de la huella de carbono.
Ahora está muy de moda, es una controversia muy importante, muy interesante, el entender cómo reducimos nuestro impacto al ambiente, cómo podemos disminuir lo que hoy estamos utilizando, porque nos estamos beneficiando de un recurso que demora muchos años en recuperarse y es el recurso suelo. Siempre hablamos de recurso hídrico, recurso del aire, la calidad del aire, pero al tener en cuenta lo que es el recurso suelo, es ahí donde comenzamos a entender que nuestros cultivos, que nuestra siembra debe protegerse. Como observamos en las dos tablas que vemos a continuación, vemos cómo está el secuestro de carbono de la atmósfera. Este secuestro de carbono, estamos hablando de 6.2 toneladas en 1 año y 3 meses. Esto significa mucho porque para mantener nuestro estilo de vida quizás produzcamos el doble o el triple diariamente. Entonces es una forma también de cómo ir mitigando el cambio climático que nosotros mismos hemos venido desarrollando y desempeñando durante nuestro vivir acá en la Tierra. Por otro lado, vemos las emisiones de óxido nitroso. Estas emisiones son muy importantes porque durante los procesos de fertilización, gran parte o un gran porcentaje, estamos hablando del 40 y 60% del fertilizante que utilizamos, ya sea en base de nitrógeno, este se oxida y se libera a atmósfera, se evapora. Y es ahí donde muchas empresas, muchos científicos dicen que un cultivo también contamina, a pesar de ser un cultivo, a pesar de ser una planta, ¿sí? Entonces, el biochar le brinda esa facilidad, le brinda esa reducción, le brinda esa recolección de datos, que es a la final la información que muchos necesitamos para acceder a certificaciones, o proyectos internacionales de ayuda, de fomento. ¿Por qué? Porque usted está contribuyendo directamente con todo esto que tiene que ver y le compete a cada uno de los productores. Como podemos ver a continuación, esta planta de café es una planta de café relativamente joven, de acuerdo al modelo de siembra y cultivo acá en Colombia. Es una planta de unos 6 años que ya no era productiva. Una planta que dejó de ser productiva hace 6 meses, atrás de la foto, y es ver cómo en 6 meses volvió a florecer, volvió a germinar, volvió a producir más biochar, más café, perdón. Entonces, a este punto podemos observar en esta gráfica cómo la productividad de un cultivo comercial, como lo es el caturra, como lo puede ser el castillo directamente, puede aumentar su producción. Estamos hablando de pasar de 950 kilos por hectárea a pasar a 1150. Estamos hablando de un aumento casi del 30-40% directamente. Entonces, esta combinación, este uso del biochar con todas las técnicas de fertilización, de compensación de enmienda, como lo puede ser la fertilización química, la fertilización orgánica, ya sea por uso de micorrizas, microorganismos, tiende a preservar y a proteger estos nutrientes que usted le está aplicando por más tiempo. Como podemos ver a continuación, un poquito las acercaciones y cómo ha cambiado el crecimiento de algunos varietales claves, como lo son el Borbón Rosado y el Geisha, acá en Colombia, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad en estos 7 años de poder moverme por todo el territorio nacional y poder conocer cómo están los suelos del país. Y de esta forma tener una visión y una proyección de lo que el cultivo de café al día de hoy necesita en cualquier zona o suelo que se encuentre, sea Colombia, sea Guatemala, sea Panamá, sea Honduras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos destacando que el tamaño de grano que se produce durante las cosechas es más grande. Es decir, podemos limitarnos y fijarnos directamente a que el biochar también contribuye a la buena salud del cultivo. Eso lo podemos traducir y hablarlo muy fácilmente en que el biochar permite que la planta se alimente bien, que la planta tenga la comida necesaria y suficiente para poder absorberla y poder producir. Además, la retención de humedad que observamos en el suelo, que se ha podido ver, que se ha podido demostrar, resiste los cambios repentinos de temperatura. Acá en Colombia tenemos 2 procesos, o llueve mucho o hay mucho sol, ¿sí?
Y seguramente en cualquier otra parte del mundo también presentan variaciones climáticas que hoy tienen que ver con el cambio climático, ¿sí? Entonces, poder resistir los cambios de temperatura bruscos, es decir, el aumento de la temperatura en suelo, lo puede fortalecer y proteger el biochar a partir de la retención de agua que éste tiene. Además, como pudimos observar a lo largo de estos años y durante las asistencias técnicas que llevamos directamente, el biochar tiene la capacidad de evitar que los nutrientes se lixivien, es decir, que los nutrientes se laven en el suelo. Muchas fertilizaciones se pierden por topografía, por la geografía también y por la cantidad y los milímetros de lluvia que tienen diariamente en un periodo de tiempo. Entonces, el agricultor, el caficultor va a sembrar, va a producir, va a gastar en un fertilizante que se va a lavar. Es ahí donde comienzan las grandes pérdidas de los fertilizantes. Ahora bien, vamos a hablar un poco de cómo son las estrategias para optimizar el uso del biochar. La principal estrategia que yo he visto como investigador y actual productor y comercializador de biochar es poder controlar la temperatura dentro de los procesos de pirólisis. Porque es que el biochar no viene de una combustión y hay que tenerlo muy claro. La combustión es en presencia de oxígeno, la pirólisis es en ausencia. Entonces podemos diseñar reactores, podemos diseñar estrategias, pero si no controlamos la temperatura, podemos hacer que el carbón que estamos produciendo no tenga los beneficios esperados, no sea rentable incluso para los mismos productores. Hay productores que lo implementan y que hacen su mismo biochar en su misma finca y llega el momento en el que esto no da abasto, esto no es suficiente. Como se dice comúnmente, no dan los números. Entonces, al controlar la temperatura, una temperatura que va a estar entre los 450 y los 575 grados, 600 como máximo, podemos tener un biochar de esta forma. Esta es una foto microscópica por rayos X de barrido de mi biochar y mire cómo se organizan todos los poros. En estos poros es donde el agua se va a alojar, es donde los nutrientes y microorganismos van a vivir. Es decir, el biochar lo podemos explicar como un apartamento de lujo para nutrientes, agua y microorganismos. En estos microorganismos como bacterias, microorganismos como las mismas micorrizas que se adhieren a las raíces para facilitar el transporte de nutrientes, ¿sí? Un poquito, bueno, el termómetro infrarrojo que yo manejo para poder controlar esta temperatura. Y es aquí donde la temperatura les va a ayudar a que su biochar tenga las mejores características, las mejores propiedades. Propiedades claves como la recuperación de carbono, el área superficial, volumen de poros, el intercambio catiónico y asimismo el pH. Mi biochar está manejando pH de 9, es decir, que si hay suelos afectados, suelos degradados por acidez, los va a estabilizar. ¿Y por qué el pH? O sea, podemos preguntarnos por qué. Porque el pH es aquel que acondiciona el suelo para sostener los nutrientes por más tiempo. Si un suelo es ácido, los nutrientes dicen, yo no vivo acá, yo mejor me voy. Así pasa. Por otro lado, tenemos todo el tema del control del área superficial. ¿Qué es el área superficial? Es el espacio que tiene en contacto el biochar con el suelo, con su entorno. Entonces, si aplicamos un biochar con un tamaño de partículas muy grande, no va a tener el mismo contacto que aplicar el biochar con tamaño de partículas más pequeños. Es ahí donde yo les mostraba ahorita en el proceso de producción, en la etapa de molienda y trituración. ¿Por qué? Porque yo le puedo ajustar el tamaño de partículas a un suelo arcilloso. ¿Para qué? Para que se pueda disgregar, para que evite la compactación, para que tenga un mejor drenaje y una mejor oxigenación del suelo. Y facilite entonces el crecimiento de las raíces secundarias, que son aquellas que se van a encargar de absorber los nutrientes. Si obtenemos un suelo arcilloso en nuestros cultivos, un suelo con mucha roca, con mucho sedimento, vamos a necesitar un tamaño de partículas más fino para que pueda penetrar y pueda estabilizarse como lo vemos en la imagen mostrada, ¿sí? Entonces, esta interacción de partículas, tanto de suelo, de biochar, facilita que las raíces se puedan distribuir y puedan crecer de la mejor manera.
A veces encontramos plantas que han crecido mucho del suelo hacia arriba, pero su raíz no es estable. Entonces es ahí donde no está, este cultivo está lento, este cultivo se ha quedado, necesitamos ¿qué? Fertilizar más. Entonces es ahí donde las propiedades físicas del suelo determinan muchas veces la calidad del cultivo. Ahora bien, ¿qué impacto económico tenemos de todo esto? Yo apenas les voy a mostrar acá 4 fincas. Yo en estos momentos estoy asesorando un total de 7, de 12 fincas a partir del uso eficiente del biochar. Como podemos observar, datos precisos, claves, el biochar en la finca número 1 ha aumentado el 16% y ha permitido reducir los costos de fertilización en un 30%. Eso termina haciendo de que este negocio pueda ser rentable. Y si nos vamos a las fincas número 3 y número 4, podemos observar que la productividad ha aumentado mucho más. Entonces es ahí donde podemos decir, ok, la inversión en biochar puede compensarse con la productividad y al mismo tiempo contribuimos ambientalmente en nuestros cultivos. Imaginemos cómo nuestro café va a ser tan atractivo en el mercado nacional e internacional de cada uno de nuestros países, teniendo una responsabilidad ambiental competente y probada. ¿Por qué? Porque es que al yo poder mostrar un producto que cumple con los estándares internacionales, que es sostenible, que tiene una rigurosidad y que tiene un trabajo de fondo, podemos tener unas mejores producciones, podemos obtener granos y cafés de mejor calidad. Eso yo lo estoy haciendo en mi área y lo estoy haciendo acá en Colombia. Qué pena. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se aumenta la producción? Como lo habíamos mencionado ahorita, el biochar tiene la capacidad de retener nutrientes, ¿cierto? Y es ahí donde vamos a ver y analizar un poco estas gráficas muy ágilmente, de manera que podamos entender los comportamientos de los nutrientes en suelo. En la parte superior izquierda podemos observar cómo se comporta el nitrógeno. Y el nitrógeno estamos pasando de perder nitrógeno en un año a poder mantenerlo por más tiempo. ¿Para qué nos sirve el nitrógeno? El nitrógeno nos sirve para poder tener un volumen de hojas que puedan hacer mucha más fotosíntesis y así poder la planta tener la energía suficiente para crecer, para también producir fruto. Vemos el potasio. Hombre, ¿en qué sirve el potasio? El potasio sirve en todas las floraciones. Si no tenemos un buen potasio, si no tenemos la capacidad de sostener el potasio en el cultivo, no vamos a tener flores. Por ende, va a ser mucho más difícil que cada una de las plantas pueda producir fruto. Y si vemos el fósforo nos viene a hablar de todo el desarrollo radicular. Entonces, miremos cómo en estos elementos mayores mantenemos la estabilidad y la disponibilidad. Por eso yo les decía ahorita que si el biochar tiene la capacidad de tener por más tiempo el alimento de la planta, va a hacer que esta planta pueda crecer y pueda comer mucho más, ¿cierto? Entonces, es ahí donde entonces vamos a pasar a ver un poco, qué pena, cómo el biochar puede, desde semillero, en cultivos instalados, en cultivos en producción, aumentar su crecimiento, aumentar su beneficio. Aquí vemos lo que es el magnesio. ¿Para qué sirve el magnesio? Muchas veces hablamos de que el grano no está denso, de que hace falta un poco de calcio para que pueda tener la dureza competente. Estos son elementos menores y muchas veces nos fijamos simplemente en el NPK, en el popular triple 15, en el popular triple 18, en el DAF. Pero cuando hablamos directamente de magnesio y calcio estamos hablando ya de producción, porque el calcio ¿qué le va a facilitar? Le va a facilitar que las ramas puedan sostener la carga eficiente. Hemos visto que hay cultivos con deficiencia de calcio que sus ramas se tienden a caer. Entonces tendemos a perder los frutos. ¿Por qué? Porque la rama es más susceptible a quebrarse o doblarse. Entonces quizás esto no pase con tanta frecuencia, pero es evidente el cambio en la productividad de esto. ¿Por qué? Porque una rama caída afecta el fruto, entonces el fruto va a tender a madurarse más, el fruto va a tender a estar más expuesto y ser más susceptible a enfermedades patógenas
y enfermedades biológicas como lo puede ser la misma broca, como lo puede ser la misma infestación de polinillas, etc. Mientras que el magnesio nos va a ayudar a que el grano tenga un peso, tenga una densidad. Muchas veces buscamos granos grandes con variedades como el catimor, el maracojipe, ¿sí? Pero cuando encontramos que tenemos producciones en varietales como el geisha, borbones, tenemos catuai, tabi, vamos a necesitar directamente que el grano pueda llenarse lo suficiente y crecer. ¿No les ha pasado que hay veces que tenemos cerezas muy grandes, pero después de despulpado, después de la trilla, el grano en verde es muy pequeño, o está doblado, o está en concha, o sencillamente hay granos vagos? Es necesariamente por esto. Aquí en estos almacigos, que tienen 4 meses de germinación, podemos ver cómo cambia el desarrollo de la planta de café. Y son en 4 meses. Imaginémonos, comencemos a pensar cómo va cambiando a lo largo del tiempo, en un cultivo instalado, en una hectárea. Ahora sí, las conclusiones del impacto económico son muy dicientes y son muy alentadoras para los productores y para directamente el agricultor, que es quien va a terminar sufriendo todo el cambio climático, todas las consecuencias. Observamos directamente que en fertilizantes se va a ahorrar un 33% de arranque. Es decir, si usted antes gastaba 100, ahora va a gastar 67. Es un ahorro, es mucha más economía en el bolsillo del agricultor para así poder reinvertir en este negocio. No podemos tener en cuenta que los cultivos son cultivos y cultivamos por cultivar. Un cultivo es un negocio, el cultivo del café es una empresa. Entonces, si logramos abaratar costos en lo que más necesitamos muchas veces, sea por la topografía, sea por las condiciones climáticas, es una renta. Vamos a recuperar más dinero. Entonces, si vemos por otro lado los aumentos de la producción, ¿qué puede pasar? Es mucho más ingreso de dinero en el mismo cultivo con los costos reducidos. Eso es generación de ingresos, eso genera desarrollo. Es ahí cuando tocamos los componentes sociales y los componentes económicos de cada uno de los productores. Generamos mucha más empatía, generamos muchas más necesidades cubiertas. Si vemos entonces mano de obra, en mano de obra es mucho más fácil. ¿Cuánto se puede gastar en una aplicación de fertilizantes al año? Simplemente por contratar el personal necesario para hacerla, sea por bomba, sea por aplicación directa, sea por plateo, ¿sí? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Por otro lado, el control de plagas. Muchas personas tienen un problema de plagas muy serio y es porque el cultivo no resiste la plaga. Si tenemos un suelo sano, tenemos un cultivo sano, y un cultivo sano resiste mucho más las enfermedades y plagas que se puedan generar, ya sea por calor, ya sea por lluvias excesivas. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con las mejoras del suelo. A lo largo de la historia siempre se ha hablado de que el biochar mejora las propiedades físicas y químicas, como lo vimos ahorita y como lo acabamos de ver. Entonces, al tener un suelo más fértil, a tener un suelo más productivo, vamos a tener mejores cultivos, vamos a tener mejores cosechas, ¿no? Perdón. No sé, no cambia. Ok. A manera de conclusión, es fácil entender y es fácil concluir todo lo que hemos podido hablar en esta pequeña conferencia, en esta charla. Yo no vengo a mostrar unos datos por mostrarlos, yo vengo a decirles a ustedes hoy, esto es posible y se está haciendo. Como lo mencionaba ahorita en la presentación, yo soy Premio Nacional de Ingeniería. Eso significa que estos estudios están corroborados y están avalados. Cada una de la academia, de la literatura que podamos acceder, que podamos encontrar en internet, se ha cumplido y tengo los datos. Podemos hacerlo. Entonces miren cómo, a manera de cierre, el biochar tiene un impacto tan fuerte, tan directo en la productividad, ya sea en trasplante, ya sea en el semillero, en el almacigo o en el cultivo que ya tiene instalado. ¿Por qué? Porque el biochar, vuelvo y lo repito y no lo canso de decir, el biochar le retiene nutrientes, retiene humedad, mejora la capacidad del suelo para soportar por más tiempo un cultivo. Acá en Finca La Pradera lo hacen, lo han visto, lo tienen un poco ya más desarrollado.
Entonces, poder articular y poner sobre la mesa tantos actores como lo son los productores, los tostadores, los comercializadores y al mismo tiempo los expertos en biochar, va a garantizar de que los cultivos estén más sanos, de que los cultivos tengan la capacidad directa de poder soportar el cambio climático. Ya se ha emitido una alerta que uno de los cultivos que tiende a desaparecer en los años es el cultivo del café. No dejemos perder este bonito negocio, no dejemos perder esta empresa que cada uno de nosotros tiene y disfruta y goza de ella. Y podamos de cierta forma retribuirle algo al ambiente, podamos al mismo tiempo poder compensar el uso que cada uno de nosotros está haciendo del lugar en el que vive. Muchas gracias.